¿Te imaginas despertar en medio del mar, sin comida, rodeado de tiburones y con el sol quemándote la piel? Parece sacado de una peli, pero esto le ocurrió de verdad a Luis Alejandro Velasco. Y hoy vamos a hablar sobre el libro Relato de un náufrago, publicado por Gabriel García Márquez. Esta historia está narrada en primera persona por Luis, que nos cuenta que estuvo 8 meses en Mobile, Alabama, Estados Unidos, disfrutando con su novia Mary Address y sus compañeros que iban al cine o al bar Joe Paluca. Mientras, obviamente, el destructor ARC Caldas, un barco de guerra colombiano, estaba siendo reparado para volver a Cartagena, Colombia. Un día, con sus compañeros, va al cine, como lo hacía siempre. Iban a ver la peli El motín del Caine, pero él salió con un mal presentimiento porque la tormenta que aparecía en esta hora lo dejó muy asustado. Y ya en el barco, con un mal presentimiento, uno de sus amigos lo tranquiliza y le recuerda que estaba en una nave de guerra, era segura. Aunque bueno, este amigo claramente más tarde no diría lo mismo, porque de un momento a otro Luis y otros 7 marineros cayeron al mar Caribe, y después de 4 días de búsqueda se les dio por muertos. Pero estos se equivocaron porque Luis sí logró sobrevivir. Se subió a una balsa con muchísima dificultad y tuvo que pasar 10 días a la deriva, luchando por sobrevivir. Los aviones que lo sobrevolaban no lo veían, lo mismo con los barcos. Él sufría alucinaciones con sus compañeros, con su compañero Jaime, también con una niña. Y bueno, este compañero le decía, por ejemplo, que siguiera la luz creyendo que era tierra firme, cuando en realidad solo eran los rayos del sol. Y bueno, aparece más noches. También tuvo que beber agua salada para refrescarse cuando solamente lo deshidrataba más, o sea, era lo peor que podía hacer. Pero bueno, también tuvo que masticar tarjetas porque le dolía la mandíbula, y también se ató a la balsa, algo de lo que le enseñaron que era para no caer. Y también peleó contra tiburones que intentaban robarle su única comida y lo perseguían a doquier. Hasta incluso tuvo que cubrirse sus pulmones para que no se asfixiara, que era otra cosa de las que había aprendido siendo marinero. Y ya después de muchos días de ansiedad y desesperación, recibió 2 señales de esperanza, como lo eran una vieja gaviota y también una raíz, que para él no era casualidad porque después vio tierra y, aunque obviamente pensó que era otra alucinación, decidió lanzarse al agua y nadar con todas sus fuerzas. Pero bueno, por suerte esta vez sí que no era una ilusión óptica. Había llegado a la costa colombiana y allí se encontró con un perro, una mujer y un hombre que no sabían de su historia, pero le ofrecieron agua para ayudarlo. Después fue trasladado y se convirtió en un héroe nacional por haber sobrevivido esos 10 días sin comer o beber, ahí solo en el mar. Pero después descubrimos que su historia también se había convertido en un negocio, porque le ofrecían dinero por entrevistas o por salir en la radio, en la tele, y por hacer publicidades de relojes y otros productos como lo serían zapatos. Y también ya por más o menos el 28 de febrero, sí, de 1955, la Marina informó oficialmente, como vimos anteriormente, que los 8 tripulantes habían muerto por culpa de la tormenta, pero eso era totalmente falso. Y eso lo descubrimos después, porque Luis decidió ir al diario El Espectador para contar la verdad completa, porque claro, como vimos, tenía esas entrevistas, pero iba contando partes todas mezcladas. Y al principio lo echaron, pero Guillermo Cano lo detuvo en la escalera y lo puso en manos de Gabriel García Márquez, que en eso entonces solo era un periodista, no era tan reconocido como hoy en día. Y durante 20 sesiones de 6 horas, Luis relató con un talento natural, nos cuenta Gabo, todo lo que vivió. Y él, bueno, claro, Gabo mientras le hacía preguntas tramposas para comprobar su honestidad. Y en una de esas preguntas
se nos revela que los hombres no cayeron por una tormenta, como se decía, sino porque el barco estaba sobrecargado con ese contrabando, lo cual obviamente era ilegal en una nave militar. Y esa verdad fue publicado, claro, por el diario El Espectador, y las consecuencias claramente fueron terribles porque el gobierno clausuró el diario El Espectador, Luis perdió su carrera en la Marina y Gabriel se exilió en París por todo este problema. Y recién en 1970, cuando Gabo era muy famoso, lo publicó en formato libro con su nombre. Además podemos destacar 3 conflictos presentes en la obra, en el libro, que son todos relacionados con el hombre, que bueno, en este caso es Luis, que es el hombre contra la naturaleza, como es el mar, el sol, los tiburones. También Luis se tuvo que enfrentar a sí mismo con el miedo, el hambre, las alucinaciones, y también el hombre contra el sistema, porque tiene que demostrar esa verdad y el gobierno era corrupto, silenciaba y se tuvo que enfrentar a este. Además, quiero contar que mientras leía el libro me imaginaba a Luis como Tom Hanks en la película Náufrago, porque ambos protagonistas, primero, están ambientados más o menos en el mismo tema y los dos piensan constantemente en esa persona que aman y son aislados totalmente y tienen alucinaciones. Y además también cuando ya logran llegar a la Tierra se encargan de publicitar productos al volver, como Luis con los relojes y Chuck, o sea Tom Hanks, con FedEx, que era la empresa para la que trabajaba. También tenían una compañía simbólica, como para Luis son las gaviotas y para Chuck Wilson, que es esa pelota icónica de vóley que tiene una cara. También ambos usaban relojes que eran como un símbolo emocional, porque por ejemplo Chuck en la película El Náufrago tenía una foto de quien amaba, y también los dos finalmente regresan a esa sociedad que ya no los comprende igual, no era lo mismo. O sea, viven ya otra realidad totalmente cambiada en sus propios mundos, porque por ejemplo para Luis ya es como un héroe nacional. Y bueno, para Tom Hanks, o sea, Chuck, ya era visto, no, era dado por muerto por su propia esposa y lo reemplaza otro hombre. También quiero hablar un poco del periodismo literario y por qué el relato de un náufrago se dice que forma parte de este estilo, porque, o sea, es un ejemplo clásico, ya que combina hechos reales con esas técnicas de Gabriel García Márquez de la narrativa en la literatura, porque él no inventa nada, todo lo que cuenta ocurrió de verdad, pero lo narra con esa tensión, las escenas y emociones profundas como si fuera una novela, y no es un artículo frío de noticias, sino como un relato personal lleno de detalles humanos. Te hace el lector que sientas que estás en esa balsa con Luis, que sufrís con él y deseas que sobreviva. El autor entrevista, tiene que investigar y organizar, pero siempre sin perder la veracidad del testimonio, o sea, la verdad. Es por eso que el relato de un náufrago no es solo una historia periodística ni una simple novela, es una obra que funde verdad y narración, y por eso se considera una joya en lo que vendría siendo el periodismo narrativo en Latinoamérica. Y ya volviendo a la pregunta de ¿qué harías si estuvieras solo en el mar, sin comida ni agua o demás? Podríamos decir que uno tal vez intentaría mantener la calma o recordar los consejos de supervivencia, o también buscar la tierra, pero la verdad es que el cuerpo se debilita y la mente te va a jugar en contra. Lo más difícil no es que te enfrentes al sol, al hambre o la sed, sino esa soledad, porque estás días enteros sin escuchar una sola voz, con la muerte a tu alrededor, y es terrible porque el humano siempre tiene que estar comunicándose. Y aún así,
Luis se tuvo que aferrar a la vida con todos esos problemas. No era un superhéroe, solo que él no se rindió, y eso nos deja una gran enseñanza, que a veces sobrevivir no es tanto tener esa fuerza física, sino tener esos motivos para no soltarte de la balsa aunque parezca inútil.